Andes. El reconocido analista Walter Spurrier, en su publicación Análisis Semanal, sostiene que las perspectivas económicas del país son hoy mucho mejores que meses atrás. Es la mejor tasa de crecimiento desde fines de 2008, cuando inició la gran recesión. Se revisaron al alza los datos del tercer trimestre y se logra una tasa de crecimiento del 3,6% en 2010, muy cercana a la meta oficial de 5,06%. En efecto, ha sido un excelente trimestre. El último trimestre del 2010 ha sido un excelente trimestre. Son 3 trimestres consecutivos en que ha habido un crecimiento de la economía. En esos 3 trimestres, el segundo trimestre del año pasado y el cuarto han sido estupendos. El tercer trimestre ha sido regular, pero en los 3 juntos hacen una recuperación interesante y que permite compensar el débil primer trimestre del 2010. Hay 2 factores que inciden en el crecimiento de la economía, dijo el experto. Bueno, este crecimiento tiene que ver en parte en que estamos comparando con un año malo. Estamos hablando de un año de 12 meses en que tuvimos una crisis internacional importante. Estamos comparando con ese año malo. Pero un factor que pesa mucho es el precio del petróleo. ¿Y por qué pesa mucho el precio del petróleo? Porque significa ingresos para el Estado. Entonces, el gobierno con ese dinero lo invierte o cubre sus gastos corrientes. Ese dinero entra en la economía y se procesa en la economía, llega a bolsillos de la gente que compra cosas. Entonces las empresas que producen bienes y servicios tienen mercado y están vendiendo. Entonces el gasto público generado por el alto precio del petróleo, a lo cual se suma que el gobierno ha conseguido financiamiento interno de manera importante, ha permitido que crezca la economía, que las empresas nacionales puedan producir y vender. Spurrier destacó que las políticas públicas aplicadas por el gobierno han generado que se incremente la demanda interna, dinamizando la economía. Es muy discutida y hay pros y contras de la política del gobierno de dar subsidios y subir los salarios en el sector público. Pero vamos a enfocar en lo que eso significa en la demanda interna. Eso significa que las personas en los niveles menos remunerados del sector público, además de personas muy pobres y sobre todo en el campo, tienen más poder adquisitivo. Entonces entran al mercado a comprar cosas. Por ejemplo, las personas que antes estaban al nivel más bajo del sector público, con los nuevos salarios, ya pueden, y como estamos dolarizados, pueden pensar en comprar electrodomésticos, pueden pensar en a lo mejor varios miembros de familia comprarse una casa o una pequeña casa, algo. Entonces han entrado ya a una economía moderna, cuando antes solo les alcanzaba para lo indispensable. La gente en el campo, el subsidio es muy poco, o sea, no pesa mucho, pero es dólares que pueden usar para comprar bienes industrializados. ¿No? Porque como en el campo tampoco se gasta mucho ni en vivienda ni en alimentación, tienen para comprar algún tipo de bien industrializado. Entonces eso ha hecho que se haya ensanchado la masa de los consumidores y eso lleva a que haya un aumento en el consumo de hogares. El panorama es positivo para el país. Y vamos a tener un crecimiento armónico, o sea, esencialmente lo que se le está diciendo a los agentes económicos es que no van a haber sobresaltos este año por el lado macroeconómico. La economía, la demanda va a seguir creciendo, el ritmo de inversión del Estado se va a mantener y pueden programar que va a haber un crecimiento en ventas en el año 2011 similar que al 2010. Señaló que si bien son medidas importantes en el mediano plazo, el gobierno debería impulsar medidas de largo aliento. Lo bueno sería que la gente tenga empleo y no necesite los subsidios. Y la cosa sería de que la economía crezca por el lado de empleos privados y no tanto por el lado de empleos estatales. Digamos que son medidas importantes de paliativos en el corto plazo, pero en el mediano plazo la economía no puede depender de eso, porque en algún momento pueden haber dificultades fiscales. Andrés Reliche, Agencia Pública de Noticias Andes. Andes.